Aquellos que carecen de autodisciplina carecen de visión. Hola, bienvenido a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente, combinando la ciencia con la espiritualidad. Mi nombre es Pele y en el video de hoy quiero continuar con el tema de la neuropsicología. Aquí arriba dejo el primer video que he hecho de esta serie y me voy a enfocar en darte una introducción al programa de autodisciplina creado por el Laboratorio de Investigación Neuropsicológico de la Universidad de Stanford en compañía con Supervision Systems. Este programa viene con un libro y también con una guía de ejercicios. Para poder escuchar el libro aquí en YouTube, en la caja de descripción te dejo el enlace al otro canal que ha subido todos los audios de este libro. Estoy considerando en el futuro tal vez grabar todo el libro en un solo video y también con una mejor calidad de audio para que toda la información esté en un mismo lugar y sea más fácil de estudiar. Déjame saber en los comentarios si esto es algo que te interesaría ver. El objetivo principal de esta serie de videos es introducirte a un sistema científicamente avanzado y fácil de aprender con el cual puedes convertirte en un triunfador. Y la clave aquí es que entiendas esto. Este sistema no es solo teoría, requiere práctica diaria. Requiere que pases tiempo cada día reflexionando, escribiendo y tomando acción. Debes poner en práctica las instrucciones que se sugieren para que puedas ver los resultados en tu vida. Antes de empezar, siempre voy a mencionar la definición de estos dos términos que se usarán con frecuencia. El primero es la neuropsicología, que es la ciencia que estudia la relación entre el cerebro, el sistema nervioso y el comportamiento de las personas. El segundo término es autodisciplina, definida como la habilidad que tú tienes para trabajar sistemáticamente en camino hacia una meta hasta ser alcanzada. El formato de esta guía o de cada sesión está dividido en 5 secciones. Primero, los objetivos que se quieren alcanzar. Segundo, las cosas para recordar del libro. Tercero, los ejercicios para poner en práctica. Cuarto es la lista de ideas más importantes de esta sesión. Y el quinto es evaluación de progreso para medir qué tan bien has aprendido los principios y habilidades practicadas en cada sesión. Bueno, empecemos. La autodisciplina como la llave maestra para tus logros. Los objetivos de esta primera sesión son entender qué es la autodisciplina, escribir cuáles son los problemas asociados con la falta de autodisciplina, aprender los beneficios de ser autodisciplinados. Las cosas para recordar son: la autodisciplina es una habilidad que se puede aprender y convertir en un hábito. Va a darte más pasión por la vida, también más energía y fortaleza para alcanzar tus logros. Va a refinar tus habilidades analíticas y de pensamiento. Va a incrementar tu autoestima y tu determinación. Y vas a magnificar tu creatividad y a enfocarte en numerosas posibilidades en vez de limitaciones. Esta lista de beneficios debe emocionarte al saber todo lo que podrás alcanzar con este programa. Ahora, procedamos a la práctica. Sigue estas instrucciones. Escucha el capítulo completo del libro y luego escribe una descripción breve acerca de lo que para ti significa la autodisciplina. Con tus propias palabras, haz una declaración de los problemas asociados con la falta de autodisciplina. Ahora, esta es la mejor parte. Escribe 5 beneficios los cuales derivan de tu propio desarrollo de autodisciplina. En esta sección vamos a revisar las cosas que siempre debes recordar. Primero, talento, educación e inteligencia no son las únicas llaves del éxito. Segundo, la autodisciplina es una habilidad que se puede aprender. Tercero, la excelencia toma tiempo
Cuarto, la autodisciplina desbloquea ese poder interno que tienes para alcanzar tus logros. En esta quinta sección vamos a hacer el ejercicio donde evaluamos nuestro progreso. Vas a escribir acerca del problema más significativo que tienes en este momento debido a la carencia de autodisciplina. Aquí te puedo ayudar con un ejemplo. Puede ser que el problema más grande que tienes es que nunca puedes terminar algún proyecto que comienzas. O puede ser que no has podido completar algún curso de entrenamiento para algo que quieres aprender porque no sacas el tiempo o la energía suficiente después del trabajo para estudiar. Segundo, vas a describir a una persona que tú conoces en tu círculo social que no tiene nada de autodisciplina y vas a analizar la falta de éxito o de progreso de esta persona. Como por ejemplo, de pronto conoces a alguien que aún vive con sus padres y que tú sabes que ha tratado de emprender varias veces pero no le ha funcionado porque no ha sido consistente con las actividades necesarias para que ese emprendimiento salga adelante. Por último, haz la lista de todos los beneficios que vas a tener cuando desarrolles tu autodisciplina. Pueden ser cosas como un cuerpo atlético, un ascenso en el trabajo, más amistades, más conocimiento, mejores relaciones con tu familia, etc. Ya para terminar, quiero decir que tú eres el único que puede evaluar si esas respuestas que has escrito en la sección anterior satisfacen los objetivos de esta sesión. Si ya tienes claro el problema principal que puedes eliminar cuando apliques la autodisciplina, y puedes anticipar los beneficios tan significativos de este programa, entonces puedes continuar a la segunda sesión. Lo que debes hacer ahora es programar tu tiempo para sentarte a estudiar la siguiente sesión.